Comencemos entonces. Fernando, estuvimos una semana o casi una semana hablando diferentes universidades de Latinoamérica sobre la vinculación tecnológica y el impacto social que tiene. Pero creo que siempre es bueno recordar un poco qué es la vinculación tecnológica o qué nos referimos un poco más ampliamente cuando hablamos de vinculación tecnológica. Yo creo que a lo largo de esta semana hemos tenido ocasión de escuchar de universidades de Argentina, de Perú, Ecuador, Colombia, México, sobre diversas experiencias de la forma como cada institución de educación superior interactúa con su entorno, más allá de preparar recursos humanos, graduar profesionales y aportar conocimiento, ya sea para mejorar la producción, la productividad de la empresa, por un lado, y hubo varios casos que escuchamos de la forma como la universidad transfiere ese conocimiento y ese know-how a las empresas de su región, de su territorio, pero igualmente lo está haciendo con instituciones del Estado, con ONGs, con la propia comunidad, y por lo tanto la vinculación tiene todas esas diversas dimensiones. La que más interés generalmente capta es el de la interacción con la empresa. Esa tal vez la que más se escucha hablar de ella, pero la vinculación creo que es con todos los actores sociales de la sociedad. Sí, claro. Aquí tal vez eso debe ser una cuestión de que la mayoría de los que trabajan en vinculación vienen de las ciencias exactas y siempre hablamos de patentes y de know-how y demás, pero justamente cuando hablamos de conocimiento es mucho más amplio y ahora estamos valorizando mucho más el conocimiento social y esa transferencia de esas capacidades que por ahí le llamamos más blandas, pero que son muy importantes para el desarrollo social, el desarrollo de la región, como bien decías, del entorno. Me parece que eso es un aporte importante que hoy las universidades tenemos a través de la vinculación, a través de la extensión como área más básica, pero que me parece que es algo que estamos aportando y con mucha fuerza en toda Latinoamérica. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esa es la nueva dimensión que ha surgido ahora con todo el tema del desafío de la sostenibilidad ambiental, pero igualmente la sostenibilidad social. Tenemos serios problemas de equidad, de participación social en todos los países de América Latina. Tenemos grandes adelantos por un lado, pero por otro lado seguimos confrontando problemas de integrar al mundo moderno, a la economía moderna, los sectores de más bajos ingresos, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Y ahí yo creo que está surgiendo un nuevo campo para la universidad porque mucho del conocimiento que se genera, como tú bien lo acabas de indicar, tiene que ver con las ciencias sociales, porque se relacionan con problemas sociales como tal, organización de la comunidad, mecanismos de participación, formas de participación ciudadana, cómo dinamizar el compromiso ciudadano con su barrio, con su comunidad, por un lado, pero igualmente cuando hablamos de la tecnología dura, la tecnología tradicional, productos, procesos, maquinaria, cuando uno quiere pasarle eso, transferir ese conocimiento a esa tecnología, ya sea al sector agrícola o ya sea al sector industrial, se encuentra con que el factor social, no solamente el tecnológico, es tan importante y a veces es más importante que el tecnológico. La tecnología puede estar ahí, pero ella tiene que ser apropiada socialmente por la empresa, por la persona, por la comunidad. Y esos son factores sociales, en los cuales intervienen factores culturales, la actitud de la gente, construcción de confianza, porque si no hay confianza no vamos a convencer ni al productor agrícola en el campo,
ni al empresario en la empresa, en la gran ciudad, de que eso sí funciona y le puede aportar a su empresa. No es fácil. Sí, y el tema agrícola acá en Argentina y en nuestra región es un tema central. Y tanto el tema agrícola como muchas de las nuevas tecnologías vienen asociadas con el desafío de la industria 4.0 y el rol que también tenemos las universidades en esto que bien decías. Hoy mucha de la fuerza laboral requiere una reformación para poder reinsertarse en el mundo de trabajo, y ahí también la universidad tiene un rol diferente a lo mejor, al menos al que usualmente tenemos en Argentina. Me imagino que en muchos países de Latinoamérica pasa lo mismo, donde el mayor desafío de las universidades es trabajar en esa no sé si se puede decir reeducación del trabajador, porque las nuevas tecnologías están instaladas, requieren de operarios, de trabajadores, de gente que trabaja el campo con una formación diferente, y creo que ahí tenemos como universitarios una enorme responsabilidad. Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo, y eso lo vimos en varios de los ejemplos, en varios de las experiencias que diversos colegas de universidades que participan en esta red que se reunió en esta semana aquí, compartieron con todos los demás colegas. Y hay dos dimensiones. Una, que las nuevas tecnologías, llámese las tecnologías de la información y las comunicaciones, inteligencia artificial, toda una gama amplia de nuevas tecnologías que están surgiendo, uno cree que solamente se aplican en el sector industrial urbano. No es cierto, en el campo lo están transformando totalmente. La agricultura de precisión ya es parte de la forma como producimos en toda esta región, en Argentina, en Chile, en Colombia, México. El campo se está transformando totalmente. Eso es una dimensión. Y la otra es todavía más compleja. Las universidades estamos repensando mucho eso porque nos hemos dado cuenta que si no cambiamos, corremos el riesgo de quedar obsoletos, es decir, no preparar los recursos humanos de nivel profesional, técnico, tecnólogo, que el mercado de trabajo requiere. Porque tú has tocado un tema muy importante con la llamada cuarta revolución industrial o industria 4.0. La mayor parte de las ocupaciones que en este momento hay y las que van a existir en 5 años, 8 años, esas últimas apenas están comenzando a surgir en este momento. Hay los egresados de nuestras universidades a 5 y 10 años vista, menos, 5, 6, 7 años vista, van a estar trabajando en muchos casos en ocupaciones que hoy todavía no existen, se están diseñando, se están creando. Y eso es un desafío enorme para las instituciones de educación superior cuando se dan cuenta que tienen que formar a sus profesionales, a sus técnicos, a sus tecnólogos con la suficiente flexibilidad para poder adecuarse a estas nuevas ocupaciones, o si no, en 4 años los vamos a tener desocupados a una parte creciente de ellos porque no van a encontrar trabajo. Sí, sí, y ahí también me parece muy importante el vínculo de la universidad con la empresa y el vínculo con el Estado, porque el rol de la universidad tiene que ser, al menos eso es lo que yo creo, central en este cambio de la forma de educación que hoy lo están teniendo las empresas, al menos aquí, o las grandes empresas, que han optado por tener esquemas de formación de sus futuros empleados, porque de hecho nos pasa aquí que toman estudiantes por graduarse y tienen sus propias escuelas de formación para los futuros profesionales, formándolos en base a su necesidad, porque evidentemente hay algo que no estamos haciendo de una manera adecuada, y el desafío nuestro como universitarios y como vinculadores, vinculadores tecnológicos va a ser poder entender rápidamente esto y rápidamente poder colaborar en esta toma de este cambio de la forma de poder trabajar la educación en el lugar, en el territorio y en las compañías, porque realmente ahí hay un cambio de paradigma muy, muy importante. Yo creo, Javier, que has tocado uno de los desafíos más grandes que las universidades o las instituciones de educación superior, no solamente en América Latina. Yo he escuchado hablar de este tema también en las universidades de Estados Unidos, California, por ejemplo, que es una de las mejores del mundo, las francesas, las españolas, todas están muy preocupadas por esta situación. Se dan cuenta que cuando sus profesionales en los diversos campos del conocimiento llegan a la empresa,
La empresa tiene que ser una inversión adicional para que realmente esos recursos humanos reflejen lo que ellos están requiriendo. Hay dos grandes temas. Uno, están comenzando a aparecer nuevas ocupaciones, que ese sí es un error garrafal, ese va a ser el más fácil corregir. Uno puede definir rápidamente la nueva ocupación y diseñar un plan de estudios para que responda a esa nueva situación. Pero están apareciendo una segunda dimensión que es más sutil. Un ingeniero se va a necesitar, se va a continuar necesitando, un médico, etcétera, pero las competencias que ese ingeniero, que ese economista, que ese administrador de empresas debe tener, esas están cambiando. Entonces están evolucionando más a lo que tú correctamente llamaste las competencias blandas, donde tiene que ver con, por ejemplo, capacidad de comunicación, capacidad de diálogo, capacidad de construir conocimiento hablando con colegas de otras disciplinas, porque estamos confrontando problemas complejos que el ingeniero, el economista, el sociólogo pueden aportar conocimiento, alguien lo tiene que aglutinar para llegar a una solución final. Y todo eso requiere competencias que son diferentes a las tradicionales y las universidades apenas estamos comenzando a entrar en ellas. Sí, sí, claro, porque además pensaba, nuestros planes de estudio están netamente pensados en el quehacer profesional. Hasta hemos perdido en muchas carreras los exámenes orales, por ejemplo. Sí. Lo cual es a la hora de ir a buscar un trabajo es fundamental. La capacidad de comunicación se ha resentido mucho en los profesionales jóvenes. Y sí, me parece que es un esfuerzo grande que hoy lo encaramos, al menos en Argentina está pasando que se está encarando en la universidad desde otras áreas, vinculando mucho lo que es la formación de emprendedores con con la formación profesional, y ahí hay un eje de construcción, me parece muy interesante, en el cual uno le va dotando al alumno de estas competencias, estas soft skills, para darle un montón de otras aptitudes, y que creo que esto vamos a tener que en un momento incorporarlo definitivamente, incorporándolo también en la forma de dar nuestras clases, porque sin duda que en el caso de que estamos hablando de la vinculación, la misma vinculación, las metodologías de vinculación con empresas, en algún momento van a tener que estar presentes, sí, porque claro, es una parte básica del relacionamiento de un futuro profesional. Bueno, la vinculación tecnológica es una de las áreas de trabajo más importantes que tiene la universidad, y es donde de alguna manera podemos llevar a ciertos sectores todo lo que desarrollamos en la universidad. Entonces es una forma que tenemos los universitarios de que los conocimientos y las tecnologías que desarrollamos tengan una cierta apropiación social por diferentes actores, ya sea empresariales, el Estado o la sociedad, dependiendo del tipo de desarrollo del que estemos hablando. Yo creo que en el entorno actual, además de preparar recursos humanos, preparar profesionales, técnicos, tecnólogos, las universidades generan mucho conocimiento, que son de importancia para las empresas, para la comunidad, para el Estado, para tomar decisiones de política. Y la vinculación tiene que ver con eso, con cómo la universidad se inserta en su entorno, en la sociedad, en la comunidad, ya sea con empresas, con la comunidad directamente o con el Estado, para aportar ese conocimiento a mejorar el bienestar de la sociedad. Ya varias universidades, por ejemplo, están planteando la necesidad de una reforma curricular para poder abordar el desarrollo de esas competencias. Y ahí hay diversas cosas que comienzan a surgir, porque, por ejemplo, uno de los temas grandes que también se están confrontando, tú lo acabas de mencionar, es de que el mercado de trabajo ya no se limita a lo que era antes, que era un mercado de trabajo corporativo. Todo el mundo salía y trabajaba en una empresa, en una universidad, en el Estado nacional o local, pero en alguna institución. Ya no, ya uno mira el mercado de trabajo y resulta que más del 50%, más del 60% en algunos países
en algunas regiones ya está siendo generado por las propias personas y para eso se requiere lo que tú estabas mencionando, el tema del emprendimiento. El tema de que yo no solamente puedo irme a buscar, a insertarme en una institución que existe, empresa o Estado, sino que tengo que generar mi propia actividad productiva. Y hay una relación muy interesante entre pequeñas empresas y grandes empresas, porque las grandes empresas necesitan proveedores, insumos, servicios, pequeños elementos que luego ellos se integran en una cadena de producción más sofisticada, más grande, que necesita una empresa ya con inversión fuerte, pero que requiere todos esos pequeños insumos que los emprendedores sí pueden proveer. Especialmente en las empresas grandes, empresas de petróleo, por ejemplo, empresas grandes de sector, inclusive la gran agroindustria, también requiere toda una cantidad de proveedores que suministran servicios, mantenimiento muy importante, y todo eso puede generar demanda, pero para emprendedores. Ellos ya no tienen departamento de mantenimiento en el cual contratan toda una serie de personas que trabajan en su empresa de mantenimiento. Ellos simplemente contratan eso porque les es mejor, es más rentable, es más lógico desde el punto de vista de la cadena de valor, la cadena de producción, pero eso requiere que nuestros egresados sepan algo de cómo hacer pequeñas empresas, si no son emprendedores y no saben cómo diseñar un plan de negocios, cómo ser creativos, innovadores. Eso tiene también que pasar por la creatividad, por un espíritu innovador, entender, comprender, identificar oportunidades de negocio y pensar que a esa oportunidad de negocio yo puedo aquí montar mi pequeña empresita que le doy suministros servicios a esta gran empresa con la cual yo no puedo competir porque estamos hablando de niveles de producción totalmente diferentes. El uno se requiere al otro, pero para eso necesitamos sí desarrollar habilidades y competencias de emprendimiento de nuestros profesionales y no lo estamos, apenas estamos comenzando a hacerlo. Sí, tuvimos en la jornada varios jóvenes empresarios que justamente nos contaban eso. Me parece que un denominador común fue ese, que muchos de esos negocios, algunos surgidos desde la universidad, porque algunos eran spin-off, otros estudiantes universitarios que vieron una posibilidad dentro de su carrera, pero que sí tenían muy enfocado su negocio a la venta de tecnología a grandes empresas. Eso me parece que es una ventana de posibilidades muy interesantes también para el sector universitario, como una forma de generar una transferencia tecnológica en escalas mucho más rápida, transfiriendo a un spin-off, muchas veces surgido de la misma universidad, que pueda ser luego la que se integre. Hoy, en algunos sectores industriales, la farmacéutica, por ejemplo, las grandes áreas de investigación y desarrollo ya no son partes de la empresa. Eso realmente ha cambiado mucho en los últimos años y ahí Latinoamérica tiene una muy buena posibilidad porque tanto en en agroalimentos, como en lo que es industria farmacéutica, hay mucha capacidad instalada, biotecnología, ingeniería, informática, y creo que es una ventana muy importante para trabajar y para seguir creciendo, porque algo se está haciendo, o hay empresas, pero me parece que es una ventana muy importante para generar nuevas oportunidades de negocios, nuevas oportunidades de trabajo para nuestros graduados, y ahí también con el enfoque regional, porque eso lo que permite es trabajar desde su región, pensando en el mundo, y ahí vamos también introduciéndonos en algo que estamos hoy discutiendo todos, que es el triple impacto. El impacto social, hace un tiempo no lo mirábamos, es lo que hablábamos del campo. La ruralidad ha cambiado, al menos aquí, totalmente. Y ese impacto social es algo que vamos a tener que incluir en todos, en nuestro pensamiento. Y me parece que, bueno, Latinoamérica ahí tiene una muy buena posibilidad en algunas áreas para competir en forma muy competitiva, valga la redundancia, porque tiene capacidades científicas y hay muchas oportunidades de crecimiento. Sí, estoy de acuerdo contigo que eso está generando, abriendo oportunidades, abriendo nuevos campos. Comenzando por el último punto que estabas destacando, al inicio de este siglo, un profesor de MIT claramente planteó lo que él llamó el triple desafío de la sostenibilidad. Hasta ese momento estamos hablando más que todo de la sostenibilidad ambiental. Dice, bueno, eso es muy importante porque si no la cuidamos, ahí puede ser que ese sea el fin de la humanidad, nos puede liquidar a todos por el deterioro del medio ambiente, cambio climático, gestión del agua, etcétera. Pero hay otras dos dimensiones que es la sostenibilidad económica
poder tener una capacidad de crecimiento, generar empleo, etcétera, y la sostenibilidad social. Y cualquiera de las tres puede llevar al deterioro el ambiente de una sociedad a nivel del Estado, de la sociedad-Estado, de la región, del territorio, la comunidad. Y un aspecto muy importante es de que en ese entorno la dimensión territorial, en mi opinión, es más importante. Las políticas nacionales son muy importantes, es importante tener políticas de Estado, que el Estado dé el apoyo necesario que se requiere, que la normatividad no se oponga, no genere trabas a la iniciativa privada, a lo que hacen las universidades, las personas, etc. Pero ese es el papel del Estado, es un papel de facilitador. La acción está a nivel local. Es decir, la innovación se produce a nivel local, es ahí donde se crean las empresas, se hace la interacción entre los microempresarios y los empresarios más grandes, entre la universidad, la empresa, la universidad y su entorno, la universidad y un barrio de una ciudad o el campo. Y por lo tanto el nivel territorial es cada vez más importante. Y eso lo hemos visto en esta semana. Aquí en Santa Fe hemos escuchado una serie de experiencias muy interesantes que van desde México hasta Argentina. Aquí en Argentina hay diversas experiencias muy interesantes de universidades, y este es el caso de un caso muy interesante, una universidad que tiene un papel de liderazgo muy fuerte en su región. Inclusive la Universidad Nacional del Litoral se ha convertido, por las características que tiene, en un líder precisamente en este tema, ¿no? Con el parque tecnológico que tienen, con la aceleradora que tienen, con la capacidad de relacionamiento con la empresa. No es fácil encontrar una institución de educación superior con estas características. Las hay, en mi universidad también en Bogotá, en Colombia, estamos moviéndonos en la misma dirección, pero en cierta forma, después de la semana que estuve aquí, hay mucho que tenemos que aprender de esta experiencia, porque ustedes han desarrollado una dinámica muy interesante y que tiene que ver con muchos aspectos. Es ahí donde uno se da cuenta que las políticas públicas son cada vez más complejas. Las políticas públicas antes eran mucho más normativas, la de las leyes, etcétera. Ahora es jugar un papel facilitador para la actividad empresarial, por un lado, y eso es complejo, y luego ser capaz de desarrollar una capacidad a nivel de comunidades urbanas y rurales de que construyen su propio futuro. Las iniciativas más importantes vienen de abajo para arriba, bottom-up, como dicen nuestros amigos de Norteamérica. Y para eso uno necesita ciudadanos con esa capacidad, no solamente el profesional. Aquí tenemos que abordar ese tema desde el punto de vista también de educación básica, primaria, educación media, porque el papel del ciudadano es cada vez más complejo y no siempre está limitado al ciudadano profesional que viene de la universidad, sino al ciudadano común en el campo o en la ciudad, y a esa persona tenemos que llegar a través de la educación básica. Siempre la educación es un papel muy importante ahí, pero ya en un panorama más amplio, por el hecho de que el desafío ahora tiene esa dimensión social que es sumamente importante y que se confronta tanto en el campo como en la ciudad. Sí, claro. Hiciste una mención a las políticas públicas y has estudiado mucho las políticas en Latinoamérica, y creo que tal vez uno de los problemas es que, al menos que vemos, es la falta de políticas en este tema. ¿Y cómo ves a la región, la gran región de Latinoamérica en ese sentido? ¿Qué está pasando en los diferentes países? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que pensás que en esta área está pasando en general? ¿Cómo vemos si existen políticas o no que integren esto, el conocimiento, la ciencia y la tecnología en el desarrollo de la sociedad, que es lo que nos interesa? Bueno, las políticas apenas estamos todos construyéndolas, precisamente también porque estamos hablando de procesos muy recientes. Por ejemplo, la cuarta revolución industrial es un fenómeno de los últimos 5 años, exagerando, 3, 4 años sobre todo, y por lo tanto estamos aprendiendo al hacer y respondiendo a esos nuevos entornos. Hay experiencias muy interesantes en América Latina, no hemos solucionado todos los problemas, son experiencias sueltas. Yo creo que el mayor desafío es comenzar a intercambiar información sobre qué funciona, por qué funciona y qué podemos desarrollar como procesos de aprendizaje. Uno mirar cómo se hace en México, cómo se hace en Brasil, cómo se hace aquí en Santa Fe, en esta región de la Argentina, y poder desarrollar procesos de aprendizaje a nivel regional. Es complejo,
El Internet nos ayuda, el hecho de que estamos en contacto los unos con los otros, no solamente cuando hacemos encuentros personales, interpersonales, como esta semana en Santa Fe, sino que permanentemente estamos interactuando vía Skype y otros medios de comunicaciones, afortunadamente. Y yo soy optimista en el sentido que nos estamos moviendo en esa dirección. Nadie tiene soluciones listas, son todas desafíos que se están confrontando, experiencias muy valiosas, y yo creo que vamos a poder desarrollar una capacidad para responder a los desafíos que confrontamos, porque o si no vamos a terminar desapareciendo. Yo me niego a aceptar esa posibilidad y por lo tanto miro en mi entorno y digo, bueno, hay elementos muy preocupantes, pero otros elementos estimulantes de las experiencias que uno ve de la relación con la empresa, relación con la comunidad, urbanas y rurales, construcción de cadenas agroindustriales que están ya exportando fuertemente a todo el mundo. Y por lo tanto yo creo que tenemos las semillas de lo que para poder construir un nuevo futuro. Soy optimista, pero ahí el Estado va a tener que mejorar muchísimo más lo que es su papel facilitador e invertir en ese campo, porque la inversión es muy pobre, es muy limitada. Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes.